Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La importancia del historial crediticio. Desde ahora los colombianos podrán consultar de manera gratuita su reporte crediticio en la compañía TransUnion. ¿Cuál es la importancia? Nos lo explica Juan Pulido, director de soluciones al consumidor de esta entidad. Avances y retos de la inclusión bancaria. Aunque Colombia ha alcanzado un elevado nivel de habitantes con cuentas o créditos en los bancos, todavía falta mucho por hacer en educación financiera. Hablaremos de este estudio con un vocero del Grupo Credicorp. Nueva ayuda para los arroceros. El Ministerio de Agricultura puso en marcha un nuevo incentivo para compensar a los cultivadores de este cereal afectados por la sobreoferta. Además, se redujo sustancialmente la importación de arroz. Y comenzamos esta emisión hablando de un anuncio clave para millones de colombianos y que tiene que ver con las consultas de sus reportes o de su historial crediticio. Por eso le quiero dar la bienvenida al doctor Juan Pulido, director de soluciones al consumidor de la compañía TransUnion, una de las centrales de riesgo que opera en nuestro país. Doctor Pulido, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, buenas noches, muchas gracias, muy bien afortunadamente. Muchas gracias a usted. ¿En qué consiste el anuncio que hace hoy TransUnion? Bueno, básicamente TransUnion, que es una compañía en Colombia que lleva más de 40 años haciendo el rol de operador de información de crédito para los colombianos, ha puesto a disposición a partir de estas últimas semanas a los consumidores colombianos el acceso de manera gratuita e ilimitada a su información, a sus datos de crédito que están alojados aquí en TransUnion. Entonces, el anuncio tiene que ver con la nueva posibilidad que tienen los consumidores en Colombia de acceder a monitorear y a empoderarse de sus datos financieros. Esta es la misma información que consultan los bancos sobre un posible deudor, es decir, por ejemplo, cuando le van a prestar a alguien para comprar un carro, entran a TransUnion los bancos y consultan y ahí deciden si otorgan o no el crédito. ¿Es la misma información que ahora podrán consultar las personas? Sí, Víctor, es la misma información y podemos darle, digamos, un aspecto también más amplio. No solamente el sector financiero o bancario, como lo mencionas, sino también el sector solidario, las cooperativas, los fondos de empleados, las entidades fintech, hacen el acceso o revisan la información de los consumidores como uno de los factores clave en el proceso de análisis de aprobar o no una línea de crédito para un consumidor. Entonces las dos cosas son importantes, Víctor. Es la información, es la misma que ven ellos, y lo segundo, no es el único factor que hace que haya una aprobación de crédito. Si yo quisiera buscar mañana apenas terminemos esta entrevista mi historial crediticio o la información que tiene TransUnion sobre mí, ¿qué me encuentro? ¿Qué datos tienen sobre mí? Bueno, básicamente, Víctor, aquí vas a encontrar, en resumen, todas las actividades de crédito que has tenido a lo largo de tu vida. ¿Con qué entidad las has tenido? ¿Qué línea de crédito ha sido ella? El tipo de saldo, de cuota, el hábito con el que habitualmente pues, pagaste la obligación, cómo lo hiciste, si está activa o si ya está cancelada, si está al día o si tiene alguna anotación por algún retraso en el pago. Toda esa información es la que vas a poder encontrar allí y va a ser diferenciado, la vas a poder ver de manera diferente con el sector financiero que con el sector no financiero. ¿Es cierto que existe un score, como una especie de puntaje? Cada persona tiene como una calificación crediticia dependiendo su historial. ¿Eso lo puedo consultar también? Es cierto, nosotros como una de las organizaciones a nivel global con mayor desarrollo de este tipo de actividad, tenemos una capacidad analítica para generar a partir de todos estos datos y de toda esta información un puntaje. Este puntaje lo van a poder ver las personas a través del producto de acceso pago, no el de acceso gratuito. ¿Qué significa? Esa calificación, como tú lo mencionas, respecto a ese hábito, ese comportamiento que tienen las personas en el crédito. ¿Cuántas personas están en TransUnion? ¿Cuántas personas hacen parte de esa base de datos? Bueno, tenemos cerca de 33 millones de consumidores colombianos registrados en la base. Más o menos unos 26 millones de ellos tienen algún registro que tiene que ver con crédito.
Y aquí es importante también mencionar que no todo tiene que ver con el dato de crédito. Las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes también tienen que estar o también están registradas en la base. Y es bien importante que mencionar que todos los colombianos tenemos el derecho de tener marcada al menos no una cuenta de ahorros, con la excepción del 4 por mil. En el acceso gratuito que TransUnion ha puesto a disposición de los colombianos a partir de ahora, van a poder identificar en dónde está marcada esta cuenta. Y si no tienen una cuenta marcada, pues es momento para que el consumidor acceda a su entidad financiera y solicite la marcación. Ah, pero eso es muy importante porque ustedes tienen la información casi de todos los colombianos adultos, ¿no? Con por lo menos un producto financiero. ¿Eso quiere decir que quienes están en las centrales de riesgo no necesariamente son personas reportadas o personas que se han colgado con alguna obligación financiera? No necesariamente. Más o menos 93% de los datos que están en la base son datos positivos, son datos de los registros que han estado pagándose continuamente y están al día. Entiendo, porque hay gente que dice, no, yo estoy reportado en TransUnion o en Datacrédito, que es la otra central de riesgo, y por eso es que no me dan préstamos. Es decir, hay gente que puede tener reportes positivos en estas centrales de riesgo. Pero yo le quería hacer una pregunta. Ahí me puedo dar cuenta en esa información que a partir de hoy puedo consultar de manera gratuita a través de TransUnion si algún banco me tiene reportado negativamente por una deuda vencida. Sí, ahí lo vas a poder ver. Ahí podrías identificar si de hecho el reporte es un reporte que hace referencia a la situación real o si puede llegar a ser un error de la entidad financiera, en cuyo caso pues tienes también herramientas a través de TransUnion o a través de la entidad financiera para solicitar la corrección del mismo. Ah, claro, porque yo ya pude haber pagado esa deuda y sigo reportado. Entonces, si yo veo ahí ese reporte negativo, ¿me dirijo al banco y hago el reclamo? Esa es una de las importancias que tiene estar monitoreando su reporte de crédito, Víctor. No solamente es verlo para saber cómo está, es mantenerse al tanto, pues al final son los datos suyos reportados a través de todas las relaciones que usted tiene con las diferentes entidades del sector financiero o solidario o las demás que ya mencionamos. Y si alguno de los datos no concuerda con la realidad, ahí el ciudadano pues puede levantar la mano, acercarse a la entidad que tiene el error en el reporte o acercarse a nosotros y hacer la solicitud de la corrección. Nosotros somos, digamos, nuestro rol es, como operador, es también ayudar a juntar estas dos puntas entre la entidad financiera y el ciudadano para ajustar el reporte de manera que quede como debería estar, alrededor de la realidad. Pero existe el caso, por ejemplo, y no sé si sea mito o sea realidad, que listo, uno duró, no sé, colgado 2 años sin pagarle al banco una deuda, pero después de los 2 años, listo, pagué toda la deuda. ¿Es cierto que uno queda reportado de por vida o inmediatamente tengo que desaparecer de ese registro negativo en las centrales de riesgo? Es un buen punto. La legislación actual tiene unas reglas alrededor de cuánto tiempo puedes estar con el reporte negativo después de haberte puesto al día, de haber pagado la obligación. Y las reglas son básicamente el doble del tiempo que estuviste en mora hasta máximo 4 años. Pero esa es la legislación que está actualmente vigente. ¿Okay? Pero la ley de borrón y cuenta nueva va a cambiar eso, ¿no? A partir en unas semanas prácticamente. Es posible que sí, depende de que todo salga como hasta ahora se ha avanzado. Va a haber algunos cambios y ahí la invitación es para los consumidores que estén atentos a los cambios, a las oportunidades que pueden llegar a tener alrededor de ponerse al día o de sanear su reporte de crédito. Nosotros también vamos seguramente a ser un actor participativo y clave en difundir la información, entonces hay que estar atentos. Bueno, listo. Quiero seguirle la recomendación, quiero consultar mi historial crediticio. ¿Cómo lo hago? Esto es sencillo. ¿A qué página debo ingresar? ¿Qué datos me piden? Es sencillo, realmente es la página web, aunque también se puede acceder desde su teléfono celular, lo va a poder ver fácilmente, www.transunion.co, y allí encuentra en la sección de personas, en los 3 primeros menús está uno que dice acceder al reporte de crédito, y al desplegar el menú está tu reporte de crédito gratuito. Allí vas a poder encontrar el acceso. Vamos a pasar primero por un proceso de verificación de identidad, digamos que parte de la seguridad que TransUnion le ofrece al consumidor.
Y luego de pasar este proceso va a poder ver su información y obviamente pues crear su cuenta para estar monitoreándola, que es importante, monitoreen, no es solamente ver una vez, es estar atento a sus cambios. Pero es que existe también un mito, y por ejemplo cuando uno va, no sé, una persona a pedir un crédito y hace cotizaciones en varios bancos, los mismos bancos le dicen a uno no consulte tanto su score crediticio porque se le baja la puntuación. ¿Eso es cierto? Si yo consulto cada mes, una vez al mes, mi historial crediticio, ¿me bajan la calificación? ¿Voy perdiendo un score o eso es un mito? Bueno, muy bien, vamos a ponerlo en tres partes. La primera, es un mito. En TransUnion, que es el score que van a estar viendo allí, en caso que accedan a la versión de pago, el score no se afecta por el número de consultas que haga. Entonces, primera parte, eso es un mito. Segundo, a través de la plataforma de tu actividad de crédito, quien está viendo sus datos es el consumidor, no un tercero. Entonces, ahí no queda una marcación, porque soy yo viendo mis propios datos. Y lo tercero, es qué es lo que sucede cuando tienes muchas huellas de consulta en un proceso de análisis de crédito. Entonces, es más lo que está alrededor de las políticas de crédito de las entidades financieras que deciden o no tener en cuenta esa huella de consulta como un factor clave en el proceso de análisis de crédito. Entonces, en esa tercera parte, lo importante que tengamos que tener todos claro es, antes de pedir una línea de crédito nueva, es mejor que usted revise cómo está su puntaje, es mejor que usted revise cómo está su reporte de crédito y allí se acerque luego a las entidades financieras y cotice eso alrededor de las tasas, de las cuotas, de los seguros, haga la parte matemática de entender cuál es su mejor opción y allí sí avance con esa entidad. Entiendo. Es decir, mejor ver antes que ir a pedir. Y ahora con pues esta, ahora es gratis, ¿no? Que es el anuncio de hoy, que ahora esa consulta será gratis para los usuarios. Doctor Pulido, muchas gracias por esta información. Buena noticia entonces para muchos colombianos, millones de colombianos. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, Víctor. Buen día. Muchas gracias a usted. Hablemos ahora de otra de las noticias económicas importantes en el día. El dólar en Colombia superó hoy por momentos la barrera de los 4.000 pesos, un precio que no se había visto este año. Les contamos cómo estuvo la jornada y las razones que dan los analistas sobre esta fuerte devaluación del peso colombiano. Veamos. La incertidumbre a nivel internacional por la variante Delta y el panorama electoral que se avecina en el país son algunas de las razones por las que hoy el peso colombiano está entre las monedas más devaluadas en el mundo. El dólar abrió hoy sobrepasando la barrera de los 4.000 pesos y alcanzó un máximo de 4.007 pesos. Los precios de los commodities también están a la baja por la misma razón y entre ellos el precio del petróleo, ¿cierto? Que es una de nuestras principales fuentes de dólares. Este comportamiento del dólar hace pensar a muchos si acaso podría llegar a los niveles máximos alcanzados en marzo de 2020 cuando llegó a los 4.153 pesos. En todo caso, un dólar a estos niveles tiene efectos positivos y negativos para la economía colombiana. Hay unos beneficios para ciertos sectores en Colombia, especialmente los exportadores, por ejemplo, todo lo que es el sector petrolero o los cafeteros, o las exportaciones como por ejemplo las exportaciones agrícolas o las exportaciones de flores. Beneficia a una empresa como Ecopetrol y por ende pues beneficia al Estado porque va a recibir unos mayores réditos producto de sus utilidades. Pero en el balance entre beneficios y contrastes, yo creo que no es positivo un dólar de 4.000, dado que hay un tema que genera un efecto inflacionario. También se encarecen los productos importados como los electrodomésticos, vehículos, tiquetes aéreos y los insumos agrícolas, lo que a su vez generará incrementos en los precios finales. Al respecto, Fenalco expresó su preocupación ante el incremento. Consideramos que alcanzar los niveles de 4.000 pesos y un incremento del 16% en un año ya va a tener efectos inflacionarios y encarecimiento de productos terminados para el comercio, así como de materias primas para la industria y para la agricultura. Consideran además que es necesaria una mayor intervención del Banco de la República para estabilizar la tasa de cambio y promover la inversión en el país. El peso colombiano este año se ha devaluado un 16%. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere los pronósticos económicos de Asobancaria para este año para Colombia. Ya regresamos.
Continuamos en Signo Pesos. Colombia ha realizado grandes avances en materia de inclusión financiera. Sin embargo, aún quedan muchos desafíos por resolver. Sobre ese tema, hay un estudio que acaba de realizar la compañía Credicorp. Por eso invitamos a Signo Pesos al doctor Enrique Pasquel, gerente de asuntos corporativos de Credicorp. Buenas noches, doctor Pasquel. Bienvenido a Signo Pesos. Está en Perú, ¿verdad? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a toda tu audiencia. Bueno, este indicador que ustedes crearon es sobre inclusión financiera. ¿Qué están midiendo aquí? Sí, a ver, te cuento un poco la historia de cómo se crea el indicador. Credicorp es uno de los holding financieros más grandes de la región, que tiene operaciones en Perú, Colombia, Chile, Bolivia, Panamá y Estados Unidos. Y parte de la misión de nuestro grupo empresarial es lograr una mayor inclusión financiera en la región. Esto es que los ciudadanos de la región puedan aprovechar cada vez más las distintas herramientas que dan las entidades financieras para mejorar su calidad de vida. Porque la inclusión financiera, Víctor, es algo que mejora la calidad de vida de las personas en distintas formas. Desde algo tan sencillo como, por ejemplo, que tú ya no realices transacciones, no tengas la necesidad de realizar las transacciones en efectivo y por lo tanto tengas mayor seguridad personal porque eres menos susceptible a asaltos, hasta pasando por cosas como, por ejemplo, que puedas transar de manera mucho más fácil con tus clientes a través de medios digitales de pago u obtener créditos de distintas entidades financieras formales, ¿no? O manejar mejor tu riesgo utilizando seguros o acceder a fondos de pensiones, en fin. Todas estas son las herramientas que brinda el sistema financiero que permiten mejorar la vida de las personas y la finalidad de este índice era justamente investigar en distintas economías de la región cuál era el nivel de utilización de estos mecanismos para luego poder ver tanto en el sector privado como desde el sector público, qué cosas se pueden hacer para mejorar la vida de las personas en este sentido. Y antes de mirar qué cosas se pueden hacer, ¿cómo está Colombia en inclusión financiera? ¿Cuáles son los productos más apetecidos por los colombianos o a los que logran llegar con mayor facilidad? Sí, a ver, primero es importante poner a Colombia en el contexto del estudio. El estudio analiza lo que sucede respecto a la inclusión financiera en 7 economías de la región y en el promedio de estas 7 economías, que son México, Perú, Colombia, Chile, Bolivia, Panamá y Ecuador, es que nosotros hacemos una escala del 0 al 100, donde 100 es el mayor nivel de inclusión financiera y 0 es ausencia absoluta de inclusión financiera. El promedio de los países que nosotros hemos estudiado es de 38.3 puntos sobre 100, lo cual muestra que el nivel de inclusión financiera en la región es relativamente bajo. Colombia está exactamente en el promedio, tiene 38.3 puntos sobre 100, lo cual significa que en Colombia, como en el promedio de todos estos países, todavía hay mucho campo más por avanzar. Mucho campo más por avanzar, pero según lo que nos cuenta Banca de Oportunidades aquí en Colombia y la Superintendencia Financiera, el indicador que ellos elaboran muestra que más del 80% ya de la población tiene algún producto financiero. ¿Por qué la diferencia? ¿Qué otras cosas tienen ustedes en cuenta? Claro, lo que sucede es que generalmente lo que se mide es bancarización, ¿no? ¿Cuánta gente es usuario de un banco? Nosotros hemos buscado ir mucho más allá, porque lo que suele ocurrir en la región es que hay personas que tienen una cuenta, entonces técnicamente, una cuenta de ahorros, digamos, técnicamente son clientes de un banco, pero no la usan o simplemente la usan para que, digamos, le depositen ahí el sueldo y luego se llevan el sueldo, lo retiran todo y no usan más el sistema financiero. Entonces, la típica medición, como por ejemplo bancarización o cuántas personas son clientes de un banco, es sin duda una medición útil, pero esta es una medición mucho más profunda. Claro. Porque con este índice realmente puedes ver qué tanto
si quieres, le sacas el jugo al sistema financiero utilizando, por ejemplo, distintos medios de pago, distintos tipos de cuentas, seguros, fondos de pensiones, sistemas de crédito en fin, y herramientas aún más complejas que pueden utilizar las personas. Con ese indicador tan bajo, no solo en Colombia, sino a nivel regional, entonces, ¿cómo está haciendo la gente para financiarse, para hacer sus movimientos, para hacer sus transacciones? Tal vez están cayendo mucho en la informalidad. ¿Ustedes han medido algo respecto a este asunto que pues preocupa mucho, ¿no? Porque los créditos informales pues tienen una tasa de usura, pues imagínense, eso, la gente termina muy golpeada después por esa informalidad. Correcto, efectivamente el tema del acceso al crédito informal es un tema complicado en toda Latinoamérica, no todo en Colombia, no solo en Colombia, ¿no? Porque como tú señalas, primero en el sector informal se cobran tasas de interés muchísimo más altas que en el sector formal, y por otro lado lo que ocurre en varios de los países de Latinoamérica es que las maneras de cobrar las deudas en el sector informal no siempre son a través de medios lícitos, ¿cierto? Claro. Entonces, es un tema grande. Y nosotros cuando hicimos el estudio, lo que vimos en el caso de Colombia es que mientras el 10% de la población recurre a mecanismos de crédito formales, más del doble, el 22%, recurre a mecanismos de crédito informales. Es decir, el mercado de crédito en Colombia es ligeramente más del doble que en cuanto a, digamos, extensión, en cuanto a extensión de gente a la que alcanza, es ligeramente más del doble que el mercado formal, lo cual significa que una parte importante de la población colombiana no está accediendo a crédito ni a las mejores tasas, ni obviamente enfrentándose a gente que cumple todo lo que dicta la ley en términos pues, de condiciones de cobro y, en fin, en condiciones de préstamo, ¿no? Claro. ¿Cuáles son esas barreras de acceso? ¿Por qué estamos tan rezagados? ¿Cómo hacer para que, sí, pues muchos colombianos, la mayoría tienen cuentas de ahorro, pero para que las sepan usar y para que las personas lleguen, por ejemplo, al sistema de crédito con tasas más favorables que en el mercado informal? ¿Qué barreras debemos derrumbar? Sí, a ver, hay dos principales razones que básicamente se repiten en todos los países de la región que hemos estudiado. Un primero es falta de conocimiento. Cuando nosotros hacemos el estudio, le preguntamos a la gente, a los encuestados, cuántos de una lista de 14 productos financieros básicos conocen ellos. Y en el caso de Colombia, de 14 productos financieros básicos, en promedio la gente conoce 6. Es decir, hay mucho desconocimiento de cuáles son los productos que ofrece el sistema financiero, tanto en banca como en seguros, como en pensiones. Entonces, una primera cosa que se tiene que hacer tanto desde el sector privado como desde el sector público es informar más a la gente, especialmente de los sectores más excluidos de la economía moderna, informarles más acerca de cuáles son las ventajas del sistema financiero. Y un segundo tema que se repite mucho es que las personas dicen que el sistema es muy caro para ellos. Entonces, algo que creemos nosotros que tienen que hacer las entidades financieras es darse cuenta que probablemente muchas de ellas estaban diseñadas o están diseñadas pensando en un segmento de la población con un nivel de ingresos que no necesariamente es el más masivo, ¿no? Entonces, creemos que hay una tarea muy importante de abaratar los costos y diseñar productos y servicios que sean más accesibles para la población, ¿no? Ahí aparecen cosas como el 4 por 1000, los costos de las transacciones, en fin. Doctor Pasquel, muchas gracias por contarnos los detalles de este estudio. Que tenga una feliz noche. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente está en Perú. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos los nuevos negocios en los que incursiona la compañía Casa Limpia. Ya regresamos.
Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 7,3%, y corresponde al crecimiento económico esperado para este año 2021 según las nuevas proyecciones de Asobancaria sobre la economía colombiana. Son similares a los pronósticos, por ejemplo, del Banco de la República, la OCDE y varios analistas. Según este informe, algunos sectores como el agro y la administración pública crecerán al 4%, dado que nunca se afectaron tanto como otros sectores en medio de la pandemia. Asobancaria estimó que los créditos para las pymes van a crecer este año a niveles del 7% por la alta demanda de recursos para la recuperación empresarial. Y llega Juan Fernández con información del mundo empresarial. Juan, buenas noches. ¿Cuál es su tema para hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy interesante ver las vueltas que a sus negocios dan las empresas según las coyunturas. Mire casos como el de Casalimpia, que está en toda esa incursión al segmento del catering, que es este servicio de banquetería y también servicio de alimentación institucional. Ya lo había hecho la compañía hace algunos meses con su línea de jabones, desinfectantes, aprovechando esa oportunidad que dio a este tipo de productos de aseo el COVID-19. Casalimpia tiene unas 6 décadas de fundada y se ha enfocado en servicios generales y desde hace unos 3 años ha incursionado en otras áreas. Ese negocio, el servicio de alimentación institucional, lo dirigirá a hospitales, centros de salud y la industria en general, donde ya tiene servicios desde hace algún tiempo. Detrás de esta movida estuvo también la compra del 70% de una empresa especializada en esos servicios de alimentación llamada Healthy. Esa expansión de servicios puede rondar los 3.000 millones de pesos y con ellos cuadruplicar la capacidad de esta compañía. Y esta es, Víctor, la movida de hoy con esta ampliación de servicios que hoy llevan a cabo las compañías en busca de nuevos negocios. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. En más información, el gobierno lanzó hoy una nueva ayuda económica para los productores de arroz afectados desde el año pasado por una sobreoferta. El ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, nos cuenta de este incentivo y de otras tareas que vienen desarrollando en favor de este sector. Veamos. Arrancamos el año buscándole solución a esa situación. Comenzamos a trabajar en exportar arroz. Nos tocó comenzar de cero, abrir las admisibilidades, buscar cómo es la logística de los puertos, también mirar cuáles son los compradores internacionales y esperamos dejar esa senda construida para que en el futuro se pueda evacuar el arroz que sobre de acuerdo a la demanda en Colombia. También hicimos un trabajo para alimentación animal a partir del arroz integral, para lo cual pusimos un apoyo. Y hoy hemos lanzado el incentivo al almacenamiento del año 2021 con recursos de hasta 50.000 millones de pesos. Finalmente, en las importaciones, este año hemos logrado disminuirlas en un 95%, mientras el año pasado para esta época se habían importado aproximadamente 149.000 toneladas, este año solamente van aproximadamente 7.500 toneladas. Con eso estamos demostrando nuestro compromiso con el sector arrocero colombiano. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. El dólar se cotizó hoy en promedio a 3.980 pesos aproximadamente. Cayó 7 pesos frente a la tasa representativa del mercado vigente para hoy, pero en algunos momentos en la Bolsa de Valores de Colombia, cuando arrancó la mañana, alcanzó a treparse hasta por encima de los 4.000 pesos. Luego corrigió ese movimiento. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 2,53%. Se ubicó en $70,79 por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.748.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,56%. Acción más valorizada, Fabricato, con una ganancia del 20%. La acción que más cayó, Terpel, que tuvo un retroceso de 5,58%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. La OCDE reveló una lista de países con el mayor nivel de empleos por cuenta propia. Eso incluye la informalidad laboral. Estos son los países con el mayor porcentaje. Colombia, desafortunadamente, ocupa el primer lugar, 51,3%. Brasil después, 33%. México y Grecia, 31,9%. Más adelante Turquía, 30,2%. Costa Rica, 26,6%. Corea, 24,6%. Y Chile, 23%. Es decir, que tenemos el doble de la informalidad que Chile. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información
información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.